¿Y qué pasaba con Pastrana? O sea, cuando él reveló esto, No, ¿no se Pastrana. pronunció más? ¿O? Mira, Pastrana, digamos, hasta la fecha quedó con la mancha, pues, de ser un sapo. Sí, El descrédito de Pastrana, pues, durante los primer año, año y medio del gobierno de Samper fue espantoso. eh, pero en la medida, pues, en que se fue comprobando que todo esto era verdad, Pastrana fue, pues, recuperando prestigio hasta el punto que ganó la siguiente elección. ok. Ahí ya podemos entrar al siguiente capítulo. Eh, Entonces, este se titula Las conversaciones del Caguán. Em, es Mira, un capítulo, dime. cuéntame. No, tú. No, iba a decir que me parece que es un capítulo un poco más contemporáneo, digamos a mí. Yo soy del 97 y yo nací, digamos, en esta época y fueron estas conversaciones que era como el respirito que teníamos de que por fin íbamos a lograr un acuerdo, era como la esperanza con la guerrilla de las FARC, ¿cierto? Mira, sí, hay un tema que por el peso de los narcotráficos en el gobierno del señor Samper, eh, yo no mencioné, pero parte de lo que sucedió durante el gobierno de Samper eh, empezó realmente desde el gobierno de Gaviria, digamos, a incrementarse, pero en el Samper pues se creció profundamente, fue el accionar de las guerrillas. Las guerrillas empezaron ya a meterse en el narcotráfico y a Ok, tener pues mucho dinero del narcotráfico y empezó a pues a ver cada vez más acciones guerrilleras eh, simultáneamente pues con lo del narcotráfico. Y empezó a haber pues asaltos a pueblos y la guerrilla pues se tomaron, por ejemplo, a Mitú, una capital de departamento. Eh, Uno pues empezó a llegar a pensar que llegaría el día en que veríamos desfilar a la guerrilla al frente pues de las casas de nosotros. El poder de la guerrilla cuando se metieron en el narcotráfico se multiplicó pues N veces. Eh, durante la votación de la séptima papeleta, eh, hubo un mandato pues muy claro de buscar una negociación de paz con las FARC. Y Pastrana, digamos, hizo de eso su bandera. Eh, Muy recién posesionado, te repito, habiendo recibido un país en una situación económica pues desastrosa que le entregó Samper, eh, tomó pues medidas, yo creo que tomó medidas importantes. Pastrana muy rápidamente nacionalizó una serie de bancos que estaban quebrados, eh, los organizó y los volvió a vender al sector privado, y salvó pues al sector financiero, que eso hubiera sido pues un colapso económico para el país. Eh, en fin, y empezó a tomar pues medidas correctivas, pero el, mm, el- el gobierno de Pastrana pues se centró en las conversaciones del Caguán. Eh, Conversaciones con unas FARC absolutamente crecidas unos niveles de arrogancia absolutamente impresionantes, como algo pues como lo que hemos visto con este proceso de paz último también, eh, ellos sintiéndose pues triunfadores. eh, Ellos llegaron a las conversaciones del Caguán a pedirle al gobierno prácticamente que le entregara el el país. país, que unas peticiones pues impresionantes. Había peticiones pues para que les entregaran pedazos del territorio a ellos, para ellos manejarlos.
Bueno, cosas muy complicadas. Desde el principio de las conversaciones del Caguán, pues se vio que eso iba a ser muy complicado. Eh, pero Pastrana pues insistió, los llevaron a Europa, los pasearon por el mundo, les trajeron empresarios de Colombia y del mundo a que hablaran con ellos, les trajeron gente, víctimas. Bueno, hubo pues todos los esfuerzos habidos y por haber, pero mientras sucedían las conversaciones, había también pues, los rumores de que las FARC lo que estaban era reorganizándose en un territorio que Pastrana pues les dio de libre de ejército, pues durante las conversaciones, un territorio gigantescamente grande, y aparentemente pues ellos se dedicaron ahí a reorganizarse para que cuando terminaran pues las conversaciones ya llegar pues a casi quedar el asalto final y tomarse el poder. Eh, en el país empezó a haber un gran descontento porque esas conversaciones no iban para ningún lado. Lo que uno pues lograba saber como ciudadano era que estos señores cada vez exigían más cosas, más difíciles pues de cumplirles. Eh, Se acordó en las conversaciones desde el principio que no había tregua, que seguía la guerra y que ellos siguieron asaltando y siguieron atacando poblaciones y haciendo masacres y cosas de ese estilo, en una guerra con una figura que había empezado a aparecer durante durante el gobierno de Ernesto Samper, que fue los paramilitares, ante la ausencia del Estado en muchas zonas, civiles decidieron armarse y empezar a luchar contra la guerrilla. Y eso pues se fue volviendo una especie de guerra civil que degeneró cuando los paramilitares ya también se metieron en el negocio del narcotráfico y entonces ya no dejó de ser pues la defensa de la propiedad privada a la defensa de las rutas del narcotráfico y de las tierras del narcotráfico y todo girar alrededor del narcotráfico. La guerra se recrudeció tremendamente durante las conversaciones del Caguán hasta que finalmente estos salvajes eh, secuestraron un avión en, en Neiva, en donde iba un senador de la República y al senador, pues el avión lo aterrizaron en una carretera y secuestraron al senador y fue pues como la gota que llenó la copa de un gobierno al que ya el país pues le venía presionando para que no siguiera Negociando. jugándole, me perdonan la expresión, a la mamadera gallo pues de las FARC, porque era una mamadera gallo, eso no iba para ninguna parte. Ese fue el momento en que empezó a surgir Álvaro Uribe Vélez como el opositor número uno, pues de que esas conversaciones siguieran y de que a las FARC había que arrodillarlas primero antes de negociar, porque en el estado pues de supremacía que habían ido cogiendo en muchas zonas del país donde no había estado, donde ellos eran los que mandaban, pues en esa situación era imposible negociar con ellos y empezó a ser la oposición al proceso de paz muy fuerte, muy descarnada, que fue tan apoyada por todo el pueblo colombiano que lo eligieron para como el siguiente presidente. Al gobierno de Pastrana yo creo que hay que criticarle que se demoró mucho con esas conversaciones. Eso fue muy desmoralizador para el país. Pero hay que reconocerle que con él empezó la modernización de las Fuerzas Armadas de Colombia.
hasta el tema de las Fuerzas Armadas, aquí era pues como penoso tocarlo. Pastrana empezó a modernizarlas, hizo unos acuerdos con Estados Unidos que crearon el Plan Colombia, que ayudó pues mucho en la modernización de la lucha contra el narcotráfico. Y digamos, económicamente no fue un gobierno con resultados económicos brillantes. Hubo algún grado de desarrollo en el país, pero es que fue un gobierno básicamente dedicado a limpiar la quiebra del país que había entregado ese otro personaje oscuro del que ya hablamos. Ok, acá tú cuentas, pues es, digamos, no un detalle, pero sí es como una parte, y es el tema de las pescas milagrosas y todo lo que hacía las FARC en ese momento. No sé, digamos, si quieras contar qué tanto esta situación era del día a día. O sea, porque yo no tengo memoria de esto, pero ¿cómo se vivía eso? Mira, yo te voy a contar. Yo tengo familia en Bogotá y familia en Medellín. En esa época, salir uno de Bogotá, digamos, hacia Villavicencio era pues peligroso casi que desde Usme. Había pues un riesgo altísimo de secuestro de Usme para allá. Si Ok. tú salías hacia, hacia Girardot, esa carretera se la tomaban pues 1 o 2 veces por semana. A Anapoima no se podía ir. Anapoima estaba en poder de la guerrilla. La carretera que va a Honda tenía pues trechos que eran casi que de la guerrilla. Y ahora les explico que cuando digo que eran casi de la guerrilla, ¿qué quiere decir? Es decir, en Bogotá uno podía salir tal vez a La Calera y a Tunja, la carretera pues del norte. Todas las demás, la ciudad estaba sitiada. Ellos eran dueños, amos absolutos del páramo de Sumapaz y toda la región aledaña. Desde el Sumapaz iban a hacer la toma de Bogotá. Bueno, en Medellín era igual, en Medellín uno no podía ni siquiera venir a Río Negro, que es donde yo vivo hoy en día, era seguro. Aquí en la ciudad de Río Negro, en un barrio que se llama El Porvenir, había una célula de la FARC que mandaba. El pueblo de Carmen de Viboral, donde hacen todavía pues esas vajillas tan bonitas, la mitad de las fábricas de vajillas tuvieron que cerrar porque las FARC las quebraron. No se podía ir a La Unión, a Sonsón, era peligroso bajar a La Pintada, ni hablar de la carretera a la costa, pues uno desde que empezaba a subir hacia Yarumal y después la bajada de Yarumal a Caucasia, eso era prácticamente propiedad de la guerrilla. Y la autopista Bogotá-Medellín, esa era la peor. Imagínense que la autopista Bogotá-Medellín, no el ejército la cerraba y no dejaba transitar carros entre las 5:30 de la tarde y las 5:30 de la mañana, porque eso era de la guerrilla. Y Qué lo que peligroso. hacían básicamente es que de pronto trancaban la carretera, dejaban juntar pues 15 o 20 carros y tractomulas y buses, bajaban a todo el mundo de los carros, les robaban las cosas y se llevaban a 10 personas secuestradas, a 10 así a dedo, y se los llevaban. Esas eran las pescas milagrosas. Y así vivíamos, esa era la realidad del país.